Buenas amigos y amigas, bienvenidos a mi canal, soy Diego Gutiérrez Pérez y como suele ser habitual los domingos pues se toca temas de geopolítica. En esta ocasión y por segunda semana consecutiva vamos a hablar de Siria y es que esa tercera guerra mundial pues continúa dando sus pasitos en diferentes escenarios y el más reciente ha sido precisamente nuevamente Oriente Medio y la caída, sí, la caída finalmente de Siria. El régimen de Bashar al-Assad ha caído. Ha caído esta jornada del domingo 8 de diciembre. Momento histórico según Macron. Un momento que desde luego será recordado en los próximos siglos. Bueno, el caudillo este Macron Bonaparte pues se viene muy arriba con esta noticia. De hecho pues ha sido muy celebrado la caída de Bashar al-Assad tanto por países como Francia, Alemania, Italia y otros países como los países bálticos, Letonia, Lituania, Polonia. Con lo cual pues una situación de festejo generalizado, ¿no? Evidentemente para todos aquellos que tuvieron que huir de su país, de Siria, y refugiarse en países como el Líbano, pues evidentemente hoy es un día de celebración. Pero realmente estamos asistiendo a un acontecimiento impresionante, ¿no? Una guerra civil que comenzó en el año 2011, se había puesto cierta pausa en el 2020 tras el acuerdo entre Erdogan y Putin y misteriosamente el 27 de noviembre Hezbollah y el Estado de Israel pone un paréntesis en su enfrentamiento armado y misteriosamente, por arte de magia, ese mismo día, si antes se conoce el anuncio de paz entre Hezbollah y el Estado de Israel, antes nos enteramos que desde Turquía está entrando un ejército de rebeldes que van a derrocar el régimen sirio. Bashar al-Assad, que llevaba en el poder desde el año 2000. Anteriormente había estado su padre y, bueno, digamos que en los últimos meses se estaba viendo ciertos movimientos dentro de Siria y dentro de su propio partido, el partido Baaz, que no estaban muy de acuerdo con las directrices del presidente sirio Bashar al-Assad. Y es que quería tomar el control total del partido y se estaba encontrando, había provocado ciertas, digamos, expulsiones dentro del partido de instituciones obligadas, forzosas, que iban muy en contra de lo que dentro de su propio partido algunos consideraban quizás malas praxis lo que se estaba haciendo y por tanto dentro de su propio partido en los últimos meses había digamos que una especie de caballo de Troya. Un caballo de Troya que ya tenía los días contados el presidente sirio y misteriosamente pues se ha provocado este movimiento que obviamente pues beneficia a muchos, perjudica a otros, como no, donde hay ganadores siempre hay perdedores, ¿no? Aquí vemos a las milicias rebeldes en la plaza de los Omeyas, en Damasco, celebrando pues esa victoria triunfal. El 27 de noviembre comenzaba su guerra relámpago. Esto ni los alemanes de la Segunda Guerra Mundial con su Blitzkrieg tienen nada que ver con la velocidad que estas milicias han conseguido tumbar el régimen de Bashar al-Assad. Llamativo, ¿no? Muy curioso. ¿Con qué velocidad? Evidentemente está claro que dentro de la propia Siria, dentro del propio partido dominante, gobernante de Siria, pues había un descontento total y esto pues ha caído como un castillo de naipes. De hecho, curiosamente, en esa plaza de los Omeyas, haciendo un poco de historia, yo como español, pues tengo que decir que cuando aquí llegaron los árabes a la península ibérica, precisamente la familia dominante que entró en España eran los Omeyas de Siria. Así que ya hay un lazo entre Siria y España, o lo que hoy día se llama España, que viene de muchos siglos atrás. Bueno, pues aquí vemos otras imágenes también, precisamente el aeropuerto de Alepo, donde pues, los rebeldes pues, festejan pues, en la captura de dicho aeropuerto. Curiosamente se estaba hablando en los últimos días, de hecho, entre la jornada del sábado, el viernes, se estaba hablando de que el ejército sirio, junto con la Fuerza Aeroespacial rusa, pues estaban ocasionando gravísimas bajas a estas milicias rebeldes, ¿no? Rebeldes según con quien hablemos, ¿no? Ya que realmente dentro de estas milicias hay grupos formalmente considerados por la Organización de Naciones Unidas, la ONU, como
bandas terroristas. Así que bueno, aquí hay de todo, evidentemente opositores al régimen sirio y evidentemente luego pues tienes pues toda una panoplia de organizaciones terroristas, otros pues grupos digamos independentistas como los kurdos que sueñan con su Kurdistán libre, etcétera, etcétera. Bueno, pues una situación que evidentemente pues ha desbordado la noticia. Os voy a dar un poquito apuntes porque verdaderamente estaba, mira, ahora mismo, antes de empezar a grabar este vídeo, estaba más que analizando la fuente de información de algunos países árabes y también de Rusia, sobre todo para intentar saber dónde puede estar el presidente de Siria en su huida. Se sabe que al menos 2.000 soldados sirios habrían cruzado la frontera con Irak, pero iba ahí el presidente Siria. No se sabe, no se sabe. Es posible que haya buscado o intente buscar refugio en Irán, quizás en Rusia, no lo sabemos. Bueno, pues la cronología, 7 y 8 de diciembre. 7 de diciembre, los ministros de Asuntos Exteriores de Irán, Rusia y Turquía se reunían en Qatar para debatir un fin de las hostilidades en Siria. De hecho, hoy mismo, hoy 8 de diciembre, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Lavrov, pues comunicaba que realmente pues el presidente sirio pues que se había marchado, eso sí que según él desconocía dónde se habría marchado, ¿no? Eso, el destino final no se sabe bien dónde podría estar pululando. Luego tenemos que también el día 7, Hayat Tahrir al-Sham, que es, digamos, el grupo de milicianos o de rebeldes más importantes, el que lleva la voz cantante en esta guerra relámpago árabe, pues se apodera de la ciudad de Homs. Una noticia que algunos estaban desmintiendo, pero que finalmente se confirmó que ciertamente era así. Se habían apoderado de la ciudad de Homs, lo cual era un durísimo golpe, más cuando el gobierno sirio estaba diciendo tenemos una barrera defensiva, madre mía, Homs no la toman ni queriendo. Aquí estamos además apoyados por la aviación rusa, cuando vengan aquí le vamos a dar una paliza. Bueno, pues lo que empezó a ser un rumor, finalmente se confirmó que fue un hecho, ¿no? Es más, siempre tiene que ser Estados Unidos quien dé las confirmaciones en este mundo. Da igual si son chinos, si son rusos, mientras Estados Unidos no habla, no hay confirmación oficial. Bueno, el día 8 de diciembre, hoy mismo, este domingo, pues bueno, Hayat Tahrir al-Sham afirmaba haber entrado sin resistencia en Damasco. Ya hemos visto fotografías precisamente de estos milicianos en la Plaza de los Meyas, en la capital de Siria, Damasco. Luego, el 8 de diciembre, bueno, pues informaban que el presidente al-Assad había salido de Siria y se conocía su paradero. 8 de diciembre, Donald Trump, evidentemente, pues Donald Trump pues decía, bueno, esto pasa porque los rusos están finiquitados, están acabados y los iraníes están aún peor, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de Trump se puede entender ciertos matices. La verdad es que aquí quería hablar de varios temas, pero desgraciadamente voy a tener que centrarme y todo, ya sabéis cómo es la información, todo tiene que ser muy rápido porque hay ahora mismo es un hervidero de datos, algunos por contrastar, rumores y todo, y evidentemente por los analistas intentamos siempre conocer la última información y sobre todo aquella más veraz. Y bueno, pues Trump, pues claro, afirmaba que evidentemente la guerra, esa guerra que ya lleva camino de 3 años, falta muy poquito, esa guerra entre Rusia y Ucrania, que bueno, sí, hay una ventaja, la iniciativa es totalmente, está en manos de Rusia, eso es totalmente innegable, pero lleva 3 años atascado en la zona de Donbass. Lleva 3 años intentando hacerse con el Donbass. Y eso evidentemente, pues, ¿qué significa? Que no puede apoyar. No puede apoyar a Siria como si la apoyó anteriormente. Y de hecho, Rusia, es su fuerza aeroespacial realmente la que pone en jaque y obliga a que se tenga que llevar a un acuerdo y, digamos, pausar la guerra civil en Siria. Eso es muy importante tenerlo muy en cuenta. Pero ahora Rusia, desgraciadamente, no puede ayudar a Siria, como sí lo hizo anteriormente. Bastante tiene ahora mismo con lidiar con lo que está lidiando. Intentando llegar en la posición más fuerte de cara a que 2025 se da por hecho de que va a llegar el fin de la guerra en Ucrania. Y aquí, pues el que más terreno tenga, pues evidentemente el que lleve la ventaja, será el que intente imponer, digamos, pues ciertos beneficios a su favor, como es lógico.
Eh, Así que, bueno, pues haya perdido un aliado. Irán. ¿Dónde está Irán? Bueno, Irán pues está perdido. Está literalmente perdido. El último ataque de Israel, que no necesitó mandar unos misiles, pues comentarlo a través de la televisión estatal israelí, mirar cómo estábamos mandando aquí nuestros misiles, nuestros aviones. No, ellos mandaron sus aviones, un centenar de aviones, se implantaron en la misma Irán y se dedicaron a destruir posiciones antiaéreas, sobre todo los sistemas antiaéreos S-300 y S-400, alguna fábrica de drones de donde se habrían fabricado los drones que fueron enviados a Israel y donde también se están mandando drones a Rusia. No tocó para nada la infraestructura nuclear, por mucho que hay rumores por ahí, no hay ninguna constancia. De hecho, tanto Estados Unidos como Rusia niegan que Israel realmente golpeara la infraestructura nuclear. Sí que evidentemente hemos sabido que el golpe demoledor con ese ataque perpetrado por 100 cazas israelíes en territorio iraní y que regresaron todos intactos. Los iraníes no fueron capaces de derribar ni un solo avión, ni uno. Ni uno, ni uno. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Ni uno. No vaya a pasar como con Irak, cuando Saddam Hussein decía, "Ah, que vengan aquí los yanquis. Si tenemos hoy mi ejército los va a desmontar. Les va a dar una patada y los va a mandar de vuelta a casa". Y ya sabemos cómo acabó. Ya sabemos cómo acabó Saddam Hussein. Y mucho alardear, es que tengo un T-72 y tengo el último de Rusia, bueno, en aquel momento, que eran los T-80. Bueno, pues llegaron ahí los cazabombarderos A-10 Thunderbird, que son auténticas máquinas de destruir carros de combate, y acabaron con el ejército, en concreto con la élite del ejército iraquí, la Guardia Republicana, que se hablaba de que tenía un poder, un entrenamiento, el mejor armamento del mundo mundial. Y no hizo falta ni intervención terrestre, simplemente con la aviación estadounidense fue suficiente para destrozarla literalmente. No hay más que ver las imágenes de la que se denominó la autopista de la muerte, por donde precisamente la Guardia Republicana salió huyendo. Cuerpos carbonizados, vehículos de todo tipo, donde intentaban huir los soldados, coches, autobuses, carros de combate. El infierno, fue el infierno literalmente. Por tanto, hay que tener mucho cuidado y tener muy claro que todo el mundo tiene su corazoncito, pero cuando se tienen que analizar los datos, hay que analizarlos de la forma más imparcial. Molesta a quien moleste. No se puede estar diciendo, uy, es que estos son muy buenos y los otros son muy malos. No, ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Todos luchan, pero tienen sus propios intereses. Bueno, pues el 8 de diciembre también encontramos que, bueno, aquí en Europa ya festejándolo, ¡guau! ¡Qué bien! Que ya ha caído, menos mal que ha caído. Bueno, ¿qué vamos a decir de Francia? Ya sabemos cómo es Macron, ¿no? Que recientemente le decía a Netanyahu, Netanyahu, no te preocupes, que aquí el Tribunal Penal Internacional, si tú vienes a Francia, no te vamos a detener. Tú tranquilo, ¿eh? Eso sí, tenemos algunos negocios ahí que hacer de por medio, pero tú tranquilo, que en Francia tú no vas a ser detenido. Lo diga quien lo diga, que para eso soy Macron Bonaparte. Bueno, un ser despreciable, ¿no? Así está Francia, así está Francia. Bueno, eso parte de la culpa la tiene el pueblo francés, ¿no? Que son los que al final votan. Y votan personajes tan despreciables como precisamente Macron. Y bueno, pues el 8 de diciembre, noticia muy caliente. Es que prácticamente no sabía si hacer el vídeo, dejarlo para otro día, pero bueno, para que tuvierais, ya que me había comprometido, pues tenía que hacerlo. Bueno, pues noticia porque apenas hacía 7 minutos antes de empezar a grabar este vídeo, es decir, son ahora mismo las 4:35, pues hace pues aproximadamente unos 20-25 minutos, estaba precisamente hojeando uno de los medios árabes más importantes, que es Al Jazeera, y donde me encontraba precisamente con la noticia de que según imágenes, de hecho había imágenes de vídeo, donde se veía grandes incendios y se habían visto aviones de combate, algunos habían visto el emblema, la estrella de David, los aviones, y de hecho lo han confirmado. Los medios israelíes han informado de que la Fuerza Aérea israelí ha bombardeado depósitos en el sur de Siria y Damasco para evitar que los grupos de oposición se apoderen. Evidentemente porque ahora va a haber un auténtico juego de tronos con diferentes grupos y esto pues aunque a priori puede beneficiar a Israel,
en su cruzada contra Hezbollah, donde Hezbollah sale muy mal parada, sale muy mal parada. Ahora mismo está en una auténtica ratonera. Pero tampoco se pueden fiar mucho los israelíes porque hay diferentes grupos y cada uno defiende sus propios intereses y lo que hoy parecen ser tu aliado, mañana te pueden morder la mano, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues aquí tenemos a Bashar al-Assad, quien le iba a decir cuando llegó al poder en el año 2000, que finalmente, y después de una estabilización, ¿no? En el año 2020, con ese acuerdo en el que, bueno, pues realmente Siria poco pintaba y los que llegaron a un acuerdo fueron Rusia y Turquía. Turquía, no hay que olvidarlo, país OTAN, el segundo mayor ejército de la OTAN es el de Turquía, tenemos que tenerlo muy en cuenta. No entenderíamos lo que ocurrió con el temita de los misiles en Cuba, aquella época maravillosa de América, esa América idílica, ¿no? El sueño americano, con John F. Kennedy, menudo presidente, Marilyn Monroe y todo aquello, ¿no? Bueno, pues el incidente precisamente de los misiles en Cuba tuvo que ver con que Estados Unidos, que es la parte que normalmente no se suele contar o se pasa muy desapercibidamente, es que aquel movimiento de Rusia para instalar misiles en Cuba y Fidel Castro dando salto de alegría, claro, diciendo aquí cualquiera me toca cuando tenga yo aquí misiles nucleares aquí en mi territorio, estos americanos, estos gringos no van a poder entrar en Cuba. Bueno, pues tenía que ver porque Estados Unidos había pues desplegado misiles nucleares de tipo, eran los misiles nucleares Júpiter, que no es ya una antiguaya, todo hay que decirlo, de muy poco alcance, alrededor creo que unos 2.700 kilómetros, pero que desde Turquía se podía golpear a Rusia. Y eso, pues evidentemente molestó muchísimo a Rusia, por aquel entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y decidió, lo que hizo fue, vale, con que lo vas a poner en mis puertas y tengo a un Fidel Castro por ahí gritando, oye, tráeme misiles, que yo estoy dispuesto a albergarlos. Y mira por dónde, pues allí se fue la flota rusa con misiles para instalarlo allí. Y bueno, se llegó a un acuerdo, que ese acuerdo a fin de cuentas fue la Unión Soviética decidía dar vuelta atrás, pero a cambio, que la parte que no nos suelen contar, porque claro, la historia nos cuenta que el gran ganador fue Estados Unidos, que él plantó cara a la Unión Soviética. No, Estados Unidos tuvieron que dar paso atrás y tuvieron que hacer también, bueno, vamos a recoger nuestro misil nuclear Júpiter y vamos a llevárnoslo. Así que hubo un canje y por eso la situación pues terminó en tabla, ¿eh? Terminó en tabla. Pero realmente ahí pues fue una muy buena jugada por parte de la Unión Soviética. Tú me lo plantas en las puertas de mi frontera. Pues ahora te vas a enterar tú. Ahora te vas a enterar tú. En fin. Bueno, aquí yo, aunque parece irónico, ahora lo cuentas y alguno dirá, sí, es verdad, y qué pantalones le echaron los soviéticos. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Otros dirán qué pantalones echaron los proamericanos, ¿no? Cada uno pues defendiendo, pero la realidad es que ambos acabaron en tablas y fue lo mejor, ¿no? Porque aquella situación pudo haber desembocado en una tercera guerra mundial, ¿eh? Eso son palabras mayores. Bueno, pues aquí tenemos un mapa de esa zona de Oriente Medio. Mira, Siria es muy importante y a Israel le viene muy fenomenal. ¿Por qué? Bueno, sabemos que aquí tenemos a Irán. Irán tiene pues grupos a los que apoya, milicias chiitas en Irak, en el Líbano está Hezbollah o Hezbollah, como alguno le llama, y tenemos en la Franja de Gaza está Hamas, ¿vale? Que evidentemente cuenta con el apoyo de Irán. Bueno, ¿quién le iba a decir? Porque Hamas es un monstruo que fue creado, digamos, que fue engordado. Ya nació, era una filial de los hermanos musulmanes de Egipto. Y era una filial y era un grupillo muy chiquitito. Y entonces, por aquel entonces, los problemas que lo daban en Israel por el bando palestino era la Organización de Liberación Palestina, la OLP de Yasser Arafat. Y los israelíes pensaron, ¿cómo podríamos nosotros al Arafat quitárnoslo de en medio o bajarle el humo? Oye, mira, ahí hay 4 que se reúnen en un bar a tomar esos temorunos. Vamos a apoyarlo, le vamos a dar un cheque en blanco, lo vamos a entrenar, le vamos a dar armas. Y así surgió, realmente. Así fue como se creó ese gran monstruo o gran salvador, dependiendo como cada uno quiera denominarlo, que es Hamas.
Fijaros qué curioso, precisamente para intentar acabar con la OLP. De hecho, así fue, acabaron con la OLP. La OLP, al fin de cuentas, hoy día no es más que un títere en manos del Estado de Israel. Madre mía, si ya sea Rafael levanta la cabeza. En fin, bueno, el pobre hombre ya sabéis que murió envenenado y muy probablemente lo mataron por los servicios de inteligencia israelí, ¿no? Pero a lo que vamos. Fijaros, Didier, todo el apoyo que se estaba dando a Hezbollah, pues lo tenía fácil. Entraba en Irak, Irak que últimamente está muy, muy pegadito a Irán. La verdad es que son dos países que tienen que entenderse, sí o sí. Sí o sí, se tienen que entender. De hecho, pues hay una muy buena relación. Y donde digo que existe además pues grupos milicianos proiraníes que se mueven de chiitas, que se mueven tranquilamente, sobre todo por la zona frontera con Siria. Con lo cual todo el armamento pasa por Irak, llega a Siria y de Siria lo pasaron al Líbano. El Líbano, una situación donde está ahora Hezbollah muy complicada porque está totalmente rodeada. Porque tiene, por el sur tiene Israel y luego toda la zona este y norte está circundada por Siria, como podéis observar en el gráfico. Ahora, ¿cómo le llega cualquier ayuda militar a Hezbollah? ¿Cómo? A lo mejor los mandan por drones o algo así, o alguno de estos submarinos que a veces se plantara cerca de la costa del Líbano. Bueno, que es bastante difícil que se pueda colar ahí alguno, pero bueno, se puede intentar cualquier cosa, ¿no? Se han visto cosas más raras. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora está en una situación muy comprometida, Hezbollah, muy comprometida. Porque al menos, es verdad que jamás sigue teniendo todavía acceso a suministro a través de Egipto. Pero ¿y el Líbano? ¿Y el Líbano? ¿Ahora cómo? ¿Ahora cómo? Pero claro, Israel también tiene que medir muy bien a ver quién se va a hacer con el control de Siria o que Siria acabe ahora enfrascado en una auténtica guerra civil. Otra guerra civil donde las diferentes facciones se van a matar entre ellos mismos. Y hay mucho interés. Turquía, ese país árabe, que ya ha olvidado, ya ha dejado, sabe que su gran sueño durante muchas décadas fue entrar en la Unión Europea. Y a Turquía siempre se la ha rechazado. Es curioso porque Georgia, que está justamente en un país limítrofe con Turquía, se le está abriendo todas las puertas para que entre a formar parte de la Unión Europea. Y yo me pregunto, pero bueno, Georgia no es un país europeo. Turquía sí, Turquía a fin de cuentas tiene una partecita en lo que sería Europa Occidental, en la zona de Grecia, y tuvo, pues prácticamente hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, estuvo bastante afincado en territorio europeo, no hay que olvidarlo. Esas zonas como Rumanía, Bulgaria, Hungría, toda esa zona Yugoslavia, estaba bajo el poder del Imperio Otomano. Con la derrota en la Primera Guerra Mundial se desinfló todo, literalmente, y tuvieron que dar marcha atrás. Pero el sueño era entrar en la Unión Europea, un sueño que ha visto que es imposible. Evidentemente porque es un país musulmán, se lo van a permitir. Los Georgia es un país cristiano, es ortodoxo. Formaba parte de la antigua república de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y evidentemente pues como igual que Armenia pues son países cristianos, ¿no? Y bueno, pues aquí cada uno tiene sus propios intereses, ¿no? Me seguiría enrollando, pero no quiero perderme con el tema. Bueno, pues aquí tenemos al gran protagonista, Hayat Tahrir al-Sham, que es la organización HTS, como se organiza por su abreviatura, Organización para la Liberación del Levante. Bueno, pues evidentemente estos son los que están moviendo ahora toda la ficha. Esta organización, pues es una organización que es una escisión del grupo terrorista Al-Qaeda. Eso sí, en los últimos tiempos esto pues se recuerda mucho a Marine Le Pen, la ultraderechista francesa, que se ha moderado mucho con su lenguaje. Y precisamente HTC le ha ocurrido lo mismo. Se ha moderado muchísimo, porque estos son unos yihadistas fundamentalistas de estos súper radicales, de estos de que aplican la sharia, las mujeres tienen que ir enteras vestidas de negro, solamente se les pueden ver los ojos. Un hombre no puede pasear por la calle con una mujer. De hecho, en las zonas que controlaban durante la época de la guerra civil en Siria, pues te podía costar que te mataran y a tu mujer o tu pareja pues la violaran unos 300 tíos como mínimo. Eran cosas que ocurrían, ¿eh? Cosas que ocurrían. Ese radicalismo como que se ha ido diluyendo. Pero no sabemos si el coco luego se quitará el traje de oveja y aparecerá el lobo. De momento hay que tener mucho cuidado con esta organización.
evidentemente con mucho apoyo de Turquía, país OTAN. Bueno, pues aquí tenemos un poco el recorrido precisamente de la toma de Alepo. A fin de cuentas, pues vienen de la zona justamente de Al-Azhar, donde se empieza a comunicar las primeras noticias de la llegada de un grupo miliciano que, de hecho, ellos estaban por toda esta zona del norte. Pero pronto y parece que rompe, como por arte de magia, que estaban adormilados, realmente estaban adormilados, hasta que de pronto, precisamente, insisto, 27 de noviembre, Hezbollah, Israel, firma un acuerdo, una tregua. Vale, una tregua e inmediatamente, ¡paf! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Mucha casualidad, ¿no? Me imagino que evidentemente acabar con Hezbollah, a pesar, es verdad, de, sabemos cuando empezaron a estallar aquellos buscadores, los BIS, ¿no? Y que eso hizo muchísimo daño. Hubo miles de afectados, ¿no? De Hezbollah que utilizaban aquellos aparatos y que fueron heridos de menor a mayor gravedad, ¿no? Incluso algunos pues fallecieron. De hecho, hasta el embajador de Irán tenía uno de estos buscadores. Ya sabemos que evidentemente pues la vinculación Irán con Hezbollah, pues todo el mundo lo sabe, quienes mueven los hilos por detrás de Hezbollah, que es Irán, ¿no? Y también resultó herido el embajador iraní en el Líbano. Y por tanto, pues bueno, pues ahí vemos un recorrido súper rápido de toda la travesía, que lo he ido dibujando aquí con línea, para que viéramos un poquito ese movimiento, ¿no? Tanto al sur como hacia el este, hacia Deir ez-Zor. Y aquí tenemos en Tartus, que es donde se encuentra la base naval rusa, que veremos a ver, una base naval que había un acuerdo de arrendamiento, no recuerdo ahora mismo, por unas cuantas décadas, en el cual los rusos pueden estar ahí tranquilamente. Pero bueno, no sabemos cómo terminará ahora la situación. Era una base muy interesante para Rusia, ya que era una salida directa que tenían ellos en el mar Mediterráneo. Es decir, tenían un pie puesto en el mar Mediterráneo oriental. Y ahora, pues todo eso puede quedar pues en entredicho. Veremos a ver lo que puede ocurrir, porque de luego la situación está muy complicada y en fin, el control de Siria, donde vemos pues las diferentes facciones, que si el gobierno sirio, con los kurdos, los reverdes sirios, los reverdes proturcos, bueno, verdad es, aquí está todo Dios, aquí está todo Dios. No falto más que yo por poner allí mi bandera de mi tierra, de mi Almería y ponerla aquí también Siria, porque aquí está todo el mundo, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos pues imagen donde vemos que, por ejemplo, el 2023, fijaros, el número de lugares donde había fuerzas militares en Siria alcanzaba las 830. Estamos hablando de puntos militares, que a lo mejor podían ser 4 soldados a ver 200. 830 puestos. 30 de ellos, la coalición liderada por Estados Unidos. 125 por Turquía. 105 por Rusia. 570 Irán. La madre que parió, si estaba ahí todo el mundo. Si esto me recuerda a Djibouti. En Djibouti, que es un país minúsculo, pero muy estratégico, pues hay bases militares de todo Dios. Hasta China. Hasta China, que apenas tiene bases fuera de su país, tiene una base militar en Djibouti. Hay más bases militares que habitantes en Djibouti. Pues bueno, pues ahí vemos un poco ese despliegue que es bastante impresionante. Las bases militares, por ejemplo, de la coalición internacional, pues vemos, hay 13 bases, hay 13 puestos, 17 bases militares, 13 puestos, 12 bases militares turcas, 113 puestecitos que tienen también Turquía, 20 los rusos, 20 bases militares, estarían, que son bases de Siria, ¿no? Realmente, donde están desplegadas estas tropas rusas, ¿no? Y 85 puntos de control. Irán, pues 3/4 de lo mismo. Si vemos el mapa de la derecha, podemos observar un poquito, se ven muy chiquititos, hay las banderitas, sobre todo vemos como hay aquí esta gran, digamos, autovía importantísima, sería la autobahn alemana, pero a los sirios, que está muy controlado por las facciones tanto turcas como rusas. Podéis ver las banderitas tanto turcas, las media luna, ¿no? Con la estrellita, y la banderita rusa, ¿no? En los circulitos. Posiciones norteamericanas, como vemos en toda esta zona, evidentemente limítrofe con Irak, ¿no? Como estamos viendo. Esta zona verde es la que controla también dentro del territorio sirio Estados Unidos, junto a sus colegas de la OTAN, países como Gran Bretaña o Reino Unido, como se llama actualmente, pues están también por allí pululando.
Aunque ellos dicen que, bueno, que hay 2 personas que están allí, que son 2 mecánicos que hay. Ellos nunca han reconocido realmente que tenga una presencia militar, a pesar de que se sabe que están allí y de hecho no son cualquier tipo de tropas, sino que son tropas de operaciones especiales, ¿no? Con lo cual, pues se tienen a la creen de su ejército ubicado en este sector también justamente con la frontera de Irak, ¿no? Con lo cual, fijaros la de banderitas, muy llamativo, sobre todo la zona de los turcos, como controlan pues toda la zona norte de Siria, ahí lo tenemos, gran parte de ella lo controlan perfectamente, ¿no? La zona controlada por el SDF, que es, bueno, pues es una milicia totalmente controlada por el ejército turco, así que bueno, donde no está el ejército turco, pues tiene a su grupo miliciano. Aquí todo Dios tiene sus propias milicias, ¿no? También hay milicia en Estados Unidos, ¿no? La más importante es la milicia de Michigan, que tiene decenas de miles de miembros, no sé si alrededor de unos 40 o 50 mil miembros, ¿no? Y es una organizaciones que dan muchas veces mucho yuyu por si se les va un poco de las manos, ¿no? Se les va la pinza y un día se planta allí en la Casa Blanca la milicia de Michigan, que es muy poderosa, ¿eh? Y gente, evidentemente, con muchísima preparación, que vienen de fuerzas especiales, tíos con experiencia militar. Vamos, un auténtico ejército muy bien formado y, evidentemente, con armamento de ultimísima generación. Así que bueno, pues es un poquito la historia. Juego de Tronos en Siria. Tenemos a Hayat Tahrir al-Sham, más conocido por las siglas HTS, que son los yihadistas fundamentalistas, que son una decisión de Al-Qaeda, como mencioné anteriormente. De ahí el miedo que puede dar. Veremos a ver por dónde se termina, si realmente hay ese cambio que parece que en los 2 últimos años ha empezado a ver un poquito, no aplicando la Sharia como deberían de aplicarlo desde el punto de vista de ellos, ¿no? Han sido un poquito más laxos, pero podría ser una simple estrategia, ¿eh? Una simple estrategia. Luego está el Ejército Nacional Sirio, el NS, que está apoyado por Turquía. Luego está la Fuerza Democrática Siria, la FDS, que son las milicias kurdas. Luego está la Unidad de Protección también que tenemos, que son la IPG, que es una filial siria de FDS, de las milicias kurdas. Aquí todo el mundo, ¿no? El Estado Islámico y Daesh también pues están por allí. El Partido de los Trabajadores de Kurdistán, el PKK, bueno, que son kurdos. Bueno, pues tenemos que tener que esto es muy variopinto. Y primero, el Estado Islámico está considerado como una organización terrorista por la ONU. Hayat Tahrir al-Sham está considerada una organización terrorista por la ONU. El Partido de Trabajadores de Kurdistán es considerada una organización terrorista por Turquía. De hecho, hubo un problema muy gordo entre Suecia y Turquía hace muy pocos meses, precisamente cuando uno de, digamos, desde el punto de vista de Turquía, uno de los miembros del Partido de Trabajadores de Kurdistán pidió refugio en Suecia. Y aquello, pues, con la entrada en ese momento se estaba presionando al gobierno de Suecia para entrar en la OTAN. Y claro, Turquía podía vetarlo. Y si lo vetaba, pues habría problemas. Y bueno, pues eso se llegó tranquilamente porque había un paquete ahí de aviones F-16 que tenían, pues, digamos, tenían comprado Turquía a Estados Unidos. Pero el gobierno norteamericano dijo, ¿y para qué te voy a mandar los F-16? Mira, me estás tocando las narices. Necesito a Suecia en la OTAN. La necesito en la OTAN. ¿Me está escuchando, Erdogan? Así que a callar, a morrar la cabeza, Suecia entra en la OTAN y yo, tus F-16 te los mando. Pues dicho y hecho. Dicho y hecho. Erdogan agachó la cabeza y F-16. Y notición de estos últimos días, porque Turquía no solamente, bueno, tenía ese contrato de adquirir F-16, pero su sueño, el sueño húmedo de todos los países OTAN, hay que decirlo, son los F-35. ¿Y qué se ha empezado a rumorear estos días atrás? Que quizás Estados Unidos podría venderle los F-35 a Turquía. ¿No es muy curioso que vemos nuevamente ese juego de aviones? Ojo, deja a Suecia, no ponga obstáculos y tendrá los F-16. Turquía amaga la cabeza y tira. Pero es que el sueño que tenía los F-16, porque el F-35 se lo habían dicho que no los yankees. Pero
Pero en estos últimos días empezaba a pulular por ahí, sobre todo en medios norteamericanos, de que podría ser que Turquía tuviera luz verde para poder comprar aviones F-35. Y qué curioso que hace unos pocos días, 27 de noviembre, de pronto comienza la guerra relámpago del HTS y compañía. Uf, qué mal huele todo, ¿eh? Qué mal huele todo. En fin, bueno, pues estos son los diferentes implicados, por no hablar luego de los jugadores ya supranacionales. Ya estaríamos hablando ahí de Rusia, estamos hablando de Turquía, estamos hablando de Irán, estamos hablando de Israel y el que nunca sabe nada, Estados Unidos. Le pregunta a Biden, yo, que me registren, que me acabo de enterar ahora que me he levantado de la cama y me ha dicho la parienta que, oye, mira, que resulta que cayó el régimen de Bashar al-Assad. No lo sabía, no sabía nada de esto. Bueno, Estados Unidos que nunca se entera de nada, parece ser, ¿no? Cuando no le interesa, ¿eh? Cuando no le interesa. Cuando no le interesa. Vamos, no se mueve una ficha en el tablero de ajedrez, ninguna pieza se mueve sin el visto bueno de Estados Unidos. Y sea China, con todo lo poderoso que es, como si es Rusia. Todos, 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 todos. Hasta aquí hemos llegado. Espero que haya gustado. Si así, os agradecería un like. Si no estáis suscritos, suscribiros. Si os suscribís, pulsad la campanita y así recibiréis notificaciones. Más o menos intentaré que todos los fines de semana, sábado, domingo, principalmente domingo, podéis tener un vídeo donde hablaré sobre temas de geopolítica. Así que un abrazo muy fuerte y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!